Esta tarde vamos a tener la suerte de escuchar al doctor catedrático Alfredo Florestal, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, que nos va a hablar de un tema interesante en sí mismo y además de gran actualidad en estos momentos, ¿no? Ya que estamos también en los 500 años de Lutero, y el tema del que nos va a hablar es la ruptura de la cristiandad, es decir, la reforma que llevó a cabo Lutero, los conflictos religiosos a que dieron lugar y íntimamente relacionado con ellos el Concilio de Trento, en el que el Caballero de Gracia estuvo acompañando a Juan Bautista Castaña como padre conciliar. Nos alegramos mucho, digo, de estar esta tarde aquí con usted y de los que le van a oír con muchísimo interés. ¿Nos puede hacer un pequeño resumen, una pequeña avance de lo que luego nos va a contar con más detalle? Pues en el siglo XVI en Europa, los que habían vivido bajo una misma cristiandad, en una misma iglesia, pues acabaron fragmentándose en diversas confesiones, todas cristianas, pero enfrentadas en cuestiones fundamentales, y esa ruptura teológica y dogmática supuso una novedad, porque en Europa había habido un par de grandes cismas. El cisma de Oriente primero, luego el cisma de Occidente, y en el siglo XV realmente el cisma de Occidente se superó y todo el mundo estaba convencido, incluso a mediados del siglo XV, que podría llegarse a la reunificación de las iglesias separadas del siglo XI de Oriente y de Occidente. Y sin embargo, a principios del siglo XVI se rompió definitivamente la unidad de la cristiandad europea y se fragmentó en dos grandes familias, católicos y protestantes, y a su vez los protestantes se disgregaron en diversas corrientes y todos ellos acabaron reclamando para sí la verdad, la salvación y enfrentándose entre sí por diversos motivos. Todo este proceso de reformas, no solo de reforma en singular sino en plural, incluye también pues, la gran reacción que para la Iglesia Católica supuso el Concilio de Trento, la reunión de un concilio universal. En ese mismo siglo se había reunido poco antes el de Letrán, que resultó pues, un fracaso en el sentido de no encauzó las inquietudes religiosas de los europeos del momento, no previno la ruptura y sin embargo el Concilio de Trento supuso un gran cambio, una gran transformación, una gran reforma para la Iglesia Católica, en la línea de las grandes reformas de la historia de la Iglesia y que fue suficiente como para llegar al siglo XIX en toda la cristiandad occidental. Muy bien. Me atrevería, aunque nos salimos un poco del tema de su conferencia, pero como es muy probable que algunos de los que asistan le pueda preguntar algo, situados ya ahora 500 años después y con tantas iniciativas de los romanos pontífices de estas últimas décadas y ahora concretamente del Papa Francisco y en este viaje reciente a Suecia, ¿ve usted posible en un plazo no excesivamente largo que se pudiera llegar de nuevo a la unión de la Iglesia Católica con las luteranas? Los historiadores, cuando reflexionamos utilizando la razón que Dios nos ha dado sobre las cosas que ocurrieron, pues damos unas explicaciones hasta donde alcanza nuestra razón y otras se nos escapan. La ruptura de la cristiandad responde a unos motivos, pero hay otros que al final se nos escapan. ¿Por qué se rompió la unidad de los cristianos? Y en nuestros días puede ocurrirnos lo mismo, pero a la inversa. Ver las dificultades que en la práctica puede haber para la reunión y escapársenos la realidad de fondo que el Señor de la historia pueda tener pensado una vuelta a la unidad por unos caminos o mediante unos mecanismos que a los historiadores, a los políticos, a los sociólogos, a los teólogos, a los diplomáticos de nuestros días se nos escapa. Muy bien. Pues muchísimas gracias y le vamos a oír con muchísimo interés.